El bautismo, el niño es el que debe de decidir. Lo primero que usted le tiene que decir a esa persona, que le dé un capítulo y un versículo donde dice que el niño tiene que decidir el bautismo. Eso es mentira. Y si la persona está dentro de la iglesia, pues me puede dar el capítulo y versículo y me tapa la boca. No hay ninguna cita donde diga que el niño tiene que pedir el bautismo. Eso no es verdad. Señor Toro, el punto no es que el niño pida para ser bautizado, sino que para ser bautizado es necesario que primero crea en el Evangelio. Y para eso sí hay citas bíblicas que más adelante las veremos. Mas yo le puedo mostrar varias citas, donde dice todo lo contrario, donde dice que por la fe del papá o de la mamá, se puede bautizar toda una familia. Lo repito, no hay una cita donde diga que el bautismo tiene que ser la misma persona quien pida el bautismo. Señor Toro, no hay una cita bíblica que diga específicamente que la persona pide el bautismo, pero todas las citas bíblicas de bautismo muestran a personas que se bautizan por su propia voluntad luego de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y habiendo creído, entonces son bautizados. Le voy a mostrar donde dice que por la fe del papá, toda la familia se puede bautizar. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Señor Toro, ¿por qué usted pone este ejemplo como el bautismo de una familia por la fe de un hombre, cuando son todos los que estaban en la casa los que escucharon la palabra? Y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, papá y mamá. Ahora pongan la lupa, esta mejor, pongan la lupa y descubrirá que no solamente él, con la fe de él, se puede bautizar él, pero también todos los de su casa. Óiganlo, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Señor Toro, todos los que se bautizaron habían escuchado la palabra del Señor. No es por la fe de un hombre que los suyos fueron bautizados, sino por la fe de todos, porque todos recibieron el Evangelio antes de ser bautizados. No dice en ninguna parte de este pasaje que los miembros de la familia hayan sido bautizados por la fe del hombre. Eso es un invento suyo, señor Toro. Eso es un agregado de Satanás. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando Jesucristo mandó a bautizar, Mateo 28, 19, no dijo, van a ir a bautizar solamente a los adultos. Dijo, van a ir a bautizar a todos. Y ahí no hizo la excepción que hacen los protestantes, menos los niños. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Observen, todas las naciones, obsérvenlo, otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Señor Toro,
Es cierto que Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero ¿usted sabe lo que es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprende una doctrina de un maestro. Yo le pregunto, señor Toro, ¿un bebé puede ser un discípulo? Un bebé, como los que se bautizan en su iglesia, señor Toro, no puede ser nunca considerado un discípulo. Un bebé no tiene la capacidad de aprender una doctrina. Señor Toro, usted está mezclando versículos que no tienen nada que ver con lo que usted está mal enseñando. Señor Toro, el mismo Jesucristo enseñó sobre este orden que hay en el bautismo. Primero se debe creer en el Evangelio y luego ser bautizado. En San Marcos capítulo 16 versículo 15, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona que es bautizada primero cree en el Evangelio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12, se confirma lo mismo. Dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando creyeron, se bautizaron. Todo el que es bautizado, sea niño preadolescente, o adolescente, o adulto, primero recibe el Evangelio, y al creer en el mismo, entonces es bautizado. En el mismo capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, Felipe se encuentra con un eunuco y le anuncia el Evangelio de Jesucristo. Hechos 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe fue claro, le dijo, si crees en el Evangelio, bien puedes ser bautizado. Por eso es un error grave bautizar a un bebé, el cual no cree ni puede recibir el Evangelio. ¿A quién deben bautizar? Señor Toro, todos los textos que hemos puesto enseñan claramente que el bautismo es por fe, que se bautiza a quien cree en el Evangelio. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8, dice así, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Acá no está diciendo que la casa de Crispo haya creído por Crispo, sino que Crispo con toda su casa creyeron. Todos creyeron. No existe ningún versículo que enseñe que los hijos se bauticen por la fe de los padres. Eso es un invento suyo, señor Toro. Deje de mentir y de engañar y de torcer las escrituras. Eso es un agregado de Satanás. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Señor Toro, este es el funcionamiento del bautismo cristiano, apostólico. Primero se oye el Evangelio, se recibe, y creyendo, entonces la persona es bautizada. Es una cantidad de versículos que muestra con claridad este funcionamiento. Usted no puede negar esta realidad. Usted no puede torcer las escrituras haciéndole decir cosas que no dicen. En ninguna parte se enseña que hijos se bauticen por la fe de un padre. Eso es una mentira suya, señor Toro. Por favor,
deje de mentir a la gente. Eso es un agregado de Satanás. Y por último, señor Toro, usted que tanto habla de los padres de la iglesia, ¿por qué no lee un poco? Así aprende, Señor. ¿Qué dice San Justino, uno de los primeros padres, en sus textos de apologías sobre la vida cristiana, el bautismo? Enseña lo siguiente: a cuantos se convencen y aceptan por la fe que es verdad lo que nosotros enseñamos y decimos, y prometen ser capaces de vivir según ello, luego los llevamos a un lugar donde haya agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, lo son también ellos. También la tradición de los padres de la iglesia enseña con claridad que ellos están bautizando a quienes se convencen, a quienes aceptan por la fe. El bautismo es por fe, señor Toro. La Escritura lo enseña. Este texto de la tradición de los padres de la iglesia lo enseña lo mismo. Usted no puede seguir mintiendo y engañando para defender un dogma que es un error, que es una equivocación, que no es la tradición verdadera de los apóstoles, de los primeros padres de la iglesia. Vuelva a la verdad, señor Toro. Deje de engañar a la gente. Eso es un agregado de Satanás. Señor Toro, Justino está reflejando el funcionamiento de la iglesia primitiva, de los sucesores de los apóstoles. Ellos están enseñando la verdad que enseñaron los apóstoles. Es la tradición que usted tanto dice que sigue. Lea, por favor, aprenda lo que dijo San Justino. A cuántos se convencen y aceptan por la fe que es verdad lo que nosotros enseñamos. A esas personas dice que se bautizan, Señor, no a los bebés por la fe de los padres o a quienes se bauticen por la fe de otros, sino a quienes se convencen y aceptan. Cada uno es convencido y acepta por su propia fe, su propia decisión. Es lo que dice la Escritura, lo que enseñaron los apóstoles. Es lo que enseña también la tradición, los primeros padres de la iglesia primitiva. Deje de engañar a la gente, Toro. Enseñe la verdad que usted dice que quiere enseñar. Hágalo en verdad. No mienta, no engañe. No tuerza las Escrituras para su perdición y la perdición de los que le escuchan. ¿A quién deben bautizar? ¿A quién deben bautizar? ¿Por qué bautizar a los niños y no esperar a que sean adultos? Después de que Jesús resucitó, al subir al cielo, dejó un mandato a sus discípulos: bauticen a todas las gentes. Y desde entonces la Iglesia bautiza a quienes quieren ser discípulos de Jesús y aceptar su salvación. El sacramento del bautismo